Todos conocemos lo que ocurrió después de la caída del hombre, según el Génesis. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y tuvieron hijos, primero Caín y luego Abel. Todos sabemos que Dios no aceptaba los sacrificios que le dedicaba Caín, y sí aceptaba los de Abel. Entonces Caín, lleno de celos, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Todos sabemos eso. Siempre hemos pensado que malo que es Caín, mató al hermano. ¡Qué horrible! Caín era el malo y Abel era el bueno. Esa es la interpretación que nos llega por el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Incluso San Agustín, cuando nos da su interpretación del mito de Caín y Abel, equipara a Caín con los judíos y a Abel con Cristo. Dice San Agustín que los judíos mataron a Cristo así como Caín mató a Abel. San Agustín, como la mayoría, continúa la tradición de que Abel era el bueno y Caín el malo. Está muy claro en la Biblia. Caín es castigado por Dios, es desterrado. Esto es visto como algo lógico y normal. Caín es el malo y Abel el bueno. La interpretación gnóstica es totalmente distinta. Ahora la vamos a ver. En primer lugar, la gnosis sostiene que Caín no fue hijo de Adán, que Eva engendró a su primer hijo, Caín, con la serpiente, con Lucifer. La serpiente Lucifer fecundó a Eva con su aliento. O sea que Caín no fue un niño totalmente humano, nacido de la carne. Tuvo algo espiritual muy grande, porque su padre era Lucifer, proveniente del mundo incognoscible del espíritu. Por el contrario, Abel fue hijo de Adán y Eva, o sea que Abel sí fue un hijo de la carne. Tenemos ahora una primera diferencia entre ambos hermanos. Caín es superior a Abel. Caín es hijo de Eva y de Lucifer, la serpiente iniciadora del Edén. Caín es hijo del espíritu y la carne. Abel, por el contrario, es hijo solamente de la carne. Eso en primer lugar. Ahora tenemos que Caín no es alguien malo, es alguien superior, es alguien importante, mucho más que Abel. En segundo lugar, tanto Caín como Abel realizan sacrificios al Dios creador para complacerlo, ofrendándole cosas que le agradan a él. Caín le sacrifica elementos vegetales y Abel animales, corderos por ejemplo. Según la Biblia, esto último es lo que más agrada al Creador, la sangre del animal muerto y el olor a carne quemada del cadáver. Al Creador, dice la Biblia, le gustaban los sacrificios que le dedicaba Abel y no los de Caín. Pareciera que Caín no sentía muchos deseos de complacer al Creador, pues le ofrecía unas pocas semillas sin mucha devoción, como si no estuviera realmente convencido de la conveniencia de realizar sacrificios. Lógicamente, los sacrificios de Abel eran aceptados por el Creador y los de Caín no. Caín sentía rechazo por los sacrificios dedicados al Creador, por su origen, porque era hijo de Lucifer, porque poseía en su interior la chispa divina del ángel de la luz. Por eso no realizaba bien los sacrificios al Creador. Le repugnaba hacerlo, pues él no pertenecía a este mundo creado. Abel, en cambio, quien no era de naturaleza espiritual sino animal, realizaba bien los sacrificios, los que sí eran del agrado del Creador. Una antigua leyenda nos relata lo que dijo en un momento Abel a su hermano Caín. Mi sacrificio, mi ofrenda fue aceptada por Dios porque yo le amo tu ofrenda, en cambio fue rechazada porque tú le odias. Ahora está todo bien claro, ¿cómo no va a odiar al Creador si es un hijo del Espíritu? Si su naturaleza es espiritual, ahí está bien claro. Todas estas leyendas y mitos que rodean al Génesis nos dicen muchas cosas. A través de ellos, caemos en cuenta que mucha información nos ha sido tergiversada y ocultada. También son muy interesantes otras palabras que Caín dice a su hermano. En una pequeña frase está resumida toda la posición de él. Estas palabras son clave: no hay ley ni juez. Targumín palestiniano, general, 4:8. Caín está negando la autoridad del Dios creador y que deba rendirle culto y obediencia. Posteriormente vemos que Caín asesina a su hermano Abel. Esto es algo muy profundo porque significa que el espíritu rechaza, destruye, asesina al alma. Abel, presentado como puro amor y devoción en la Biblia, según los gnósticos representa al alma del hombre. Caín, por el contrario, es el representante del espíritu, por eso su hostilidad y su odio. La hostilidad y el odio propios del espíritu, pues el espíritu realmente aborrece este mundo impuro, plagado de mandamientos injustos y absurdos. Por eso la resistencia de Caín a realizar sacrificios. Por eso su desobediencia a los mandatos del Creador.
Caín y Abel son tan opuestos e irreconciliables como lo son el espíritu y el alma. El alma es amor puro, no el amor verdadero, sino lo que conocemos como amor, lo que creemos que es el amor, lo que nos han dicho que es el amor, que en realidad es odio. El espíritu es lo contrario, es percibido como odio puro, hostilidad y venganza. Al haber sido encadenado a esta creación satánica, solo puede sentir hostilidad y odio, es decir, lo que los hombres ordinarios conocen como odio. El espíritu, que es amor puro, solo puede sentir aversión y repugnancia ante esta asquerosidad. Por eso desea destruirla, porque para él la creación es una monstruosidad deforme que no debió haber existido jamás. Esto es lo que simboliza el asesinato de Abel por su hermano Caín. Caín, con todos sus actos, se ha emancipado totalmente del Creador y de su propio cuerpo y alma. A través de sus actos contra el Dios Creador y contra su medio hermano Abel, se ha emancipado de una vez y para siempre del Dios inferior y de su creación impura y defectuosa. Con sus actos se ha transformado en un opositor, en un enemigo eterno del demiurgo y de su obra. Todo este episodio de Caín y Abel, tal como está en el Génesis bíblico y en leyendas como las del Midrash judío, entre otras, ha sido interpretado por los gnósticos de una manera totalmente opuesta a la aceptada. Después de cometer su acto supremo, dice la Biblia que Caín fue maldecido por Dios y expulsado de ese lugar. Maldecido y expulsado, el mismo destino de la serpiente del paraíso. Fue lógico que así sucediera, porque Caín se había convertido en un opositor absoluto del Dios Creador. Pero además ocurrieron otras cosas muy interesantes que vamos a destacar aquí. En primer lugar, vemos que Caín ha sido maldecido y desterrado por el Dios Creador. Eso que pudiera parecer un castigo, para un gnóstico es todo lo contrario. Ser maldecido y desterrado por el Creador es un honor para un gnóstico. Es la reacción lógica del demiurgo frente a quien lo ha desafiado y abofeteado, frente a quien se ha hecho igual o superior a él. Caín es un desterrado porque se ha transformado totalmente, se ha desterrado exitosamente por sí mismo, y ya no pertenece a este mundo aunque siga habitándolo. La Biblia dice que el Creador lo desterró, pero Caín es un emancipado, un liberado en vida, que con sus actos maldijo al Creador y se desterró a sí mismo de esta creación abominable. En segundo lugar, cuentan algunas leyendas judías que el Creador ha castigado para siempre a Caín con la falta de sueño, condenándolo a no poder dormir, a la vigilia permanente. Para un gnóstico eso no es un castigo sino un triunfo. Estar siempre despierto es una ventaja, una virtud, un logro importante. Caín se ha despertado por sí mismo, desobedeciendo los preceptos del Creador y asesinando a su alma. Este es otro dato muy interesante. Dicen los gnósticos que el hombre que se ha transformado en puro espíritu, aunque siga habitando el cuerpo físico, es un inmortal, un intocable. Nada ni nadie puede dañarlo, nadie puede atacarlo, ya no tiene miedo, pues está por encima de todo y ya nunca morirá. Está en este mundo, pero fuera de este mundo. Está fuera de la materia, y fuera del tiempo, ya no forma parte de la creación. Es un desterrado de este mundo por propia voluntad. El Dios Creador ya no lo puede dañar porque Caín se ha vuelto superior a él. En cuarto lugar, la Biblia dice que el Creador puso una marca en Caín, un signo para que todos lo reconocieran y no le hicieran daño. Antiguas leyendas judías dicen que ese signo era un cuerno en la frente. Un cuerno en la frente significa poder, el poder que proviene del espíritu, el poder que lo distingue de los demás hombres. Esa dureza en la frente significa que el espíritu se ha liberado y ha tomado posesión del cuerpo, solidificándolo, espiritualizándolo. Nadie le puso una marca a Caín, Caín la consiguió por sí mismo. Cuando esto ocurre, lo advierten los demás hombres y la creación entera. Todo espíritu liberado de la prisión de la materia tendrá esa marca por toda la eternidad. Ya nunca será el espíritu que era antes del encadenamiento a la materia. Esa marca característica es el cuerpo transformado, duro como el diamante, a quien el espíritu ha transmutado en inmortal y eterno. Este será su eterno recuerdo.
la prueba imperecedera de su paso por el infierno y de su triunfo sobre él. Podemos encontrar distintas síntesis sobre la explicación gnóstica del mito de Caín, en el libro que hemos citado de Monseñor Meurin sobre la masonería, también en Le Dieu Rouge, de Robert Ambelin, y en Atheism in Christianity, de Ernst Bloch. Asimismo, en el libro Los mitos hebreos, de Graves y Patay, hay datos interesantes. Pero la interpretación gnóstica más profunda sobre este mito se halla en El misterio de Belicena Vilca, la novela de Nimrod de Rosario. Según los gnósticos, el Dios creador tiene muchos planes, que unidos constituyen su gran plan. Para eso ha creado el universo y al hombre. Para alcanzar sus objetivos, está llevando adelante un experimento evolucionario en el que intervienen el cuerpo, el alma y el espíritu del hombre. Va ensayando, va probando, y si tiene éxito extenderá ese modelo a todo su universo creado. De lo contrario, deberá anular este proyecto y comenzar todo de nuevo, como tantas veces lo ha hecho, para volver a ensayar otra cosa. Es que nunca podrá lograr una copia perfecta de lo que imagina, es el mundo incognoscible, al que trata en vano de imitar. Indudablemente, en este último experimento ha obtenido un logro que, aunque imperfecto, tiene su importancia. Después de millones de años de ensayos infructuosos, en unos pocos miles de años ha dado un paso notable en la evolución de su máxima obra: el hombre. Después de millones de años de estancamiento evolutivo en que el homínido humano vivió como un animal más, en los últimos 30.000 años avanzó más que en toda su historia. Los gnósticos adjudican esta mutación o creación, este gran salto evolutivo, a la utilización de espíritus de gran pureza, provenientes del mundo increado. El Dios creador ha modelado un cuerpo de barro y con su soplo lo ha dotado de un elemento anímico, el alma. A ese alma, a ese soplo del creador, le ha adosado un espíritu, el cual ha sido atraído mediante engaños y encarcelado contra su voluntad en ese engendro satánico de barro y aliento, el cuerpo y el alma del hombre. Es la energía divina del espíritu prisionero lo que impulsó e impulsa la evolución del animal hombre. ¿Y para qué quiere el Creador que este ser evolucione? Para que se transforme paulatinamente en él. Para eso ha elaborado sus mandamientos. Él quiere que el hombre se transforme en él, que se haga igual a él, al Creador. El cuerpo y el alma estarían muy gozosos de que así ocurriera, porque son parte de él, pero no así el espíritu. El espíritu tiene otro origen y otro destino. Mientras el espíritu se halle encadenado, está todo bien, va propulsando la evolución. Pero si un solo espíritu se liberara, se perturbaría todo el plan. Por eso es tan necesario que la tiranía del demiurgo sea absoluta, que todo conocimiento que pueda despertar al hombre, haciéndole recordar quién es realmente, sea prohibido. Porque sería un conocimiento peligroso, tan peligroso que podría hacer trastabillar el plan del Dios creador. Según la gnosis, un solo espíritu, no se necesitan muchos. Un solo espíritu que pueda liberarse quitaría fuerza a todo este sistema y le quitaría fuerzas al Dios creador para seguir adelante con sus planes. Ese espíritu sería un salvador del mundo y un salvador de los demás espíritus. Propiciaría la liberación no solo de los demás hombres, sino de todo el universo, de las incontables miríadas de chispas divinas, provenientes del mundo increado y eterno que se hallan aprisionadas aquí, en esta gran máquina ciega, para hacerla funcionar y evolucionar. Este sistema creado por el demiurgo no puede funcionar si no posee estas partículas del mundo espiritual esclavizadas, aprisionadas aquí. Dicen los gnósticos que de todas estas partículas espirituales, las que están aprisionadas en el ser humano son las más importantes en categoría y en pureza espiritual. El demiurgo ha creado y armado todo esto y lo impulsa a evolucionar. Para que evolucione hacia él, con el ser humano a la cabeza. Si el experimento con el hombre fracasara, echaría mano a otra de sus criaturas y volvería a intentarlo nuevamente. Dijimos que el demiurgo desea que los hombres evolucionen hasta transformarse en él, hasta hacerse iguales a él, para que cada alma, aliento de él, y cada cuerpo de barro puedan regresar a él, transformándose en él. Este es el objetivo final que el demiurgo tiene reservado para el hombre. Por todo esto,
Le es fundamental que el espíritu aporte su energía sin poder liberarse jamás. Por todo esto, el demiurgo necesita que los hombres permanezcan semidormidos y confundidos, para que sigan acercándose a ciegas hacia él, hacia el Creador, quien con engaños y castigos los atrae hacia sí. Para que todo este sistema funcione, es necesario que los hombres continúen creyendo que el Creador es el único Dios que existe y que es un Dios bueno. Sostienen los gnósticos que si un hombre llega a ese punto evolutivo en que se fusiona con su Creador, en ese mismo instante su espíritu pierde toda posibilidad de liberarse mientras dure este universo. En todo este proceso evolutivo que el Dios Creador ha ideado y está propulsando, tiene mucha importancia la muerte y la reencarnación de los seres humanos. Cuando un ser humano muere, muerto ya el cuerpo físico, el alma es separada del cuerpo, llevando consigo al espíritu encadenado, pues el espíritu está encadenado al alma y no al cuerpo. Está unido al cuerpo a través del alma. Después de la muerte física, el alma se retira llevando consigo a ese espíritu. Lleva ese espíritu a otros planos y allí continúa siendo castigada. Para los gnósticos, este mundo es el infierno. Está lleno de castigos y sufrimientos desde el nacimiento hasta la muerte. Pero después de la muerte el sufrimiento continúa, e incluso puede hacerse más intenso todavía. Es castigada el alma por todas las conductas que ha tenido aquí en la tierra, mientras estaba en el cuerpo físico. El sufrimiento continúa. El alma es golpeada, castigada, limpiada, dicen algunos, hasta que es trasladada a un nuevo cuerpo para continuar sufriendo. Nadie se salva del infierno, ni siquiera con la muerte. Cuando el alma se ha separado del cuerpo sigue sufriendo, y a veces más que antes. Continúan los apaleamientos y castigos. Y así, a través de sucesivas muertes y reencarnaciones, se va modelando la conducta del ser humano. Se engaña a los hombres diciéndoles que estos castigos son para su bien, que de esta manera los hombres van mejorando, evolucionando, se van haciendo más buenos, más puros, más santos, más parecidos a su Creador, a su Satanás creador. Pregúntenle a ese Satanás creador, a quien llaman juez justo y Dios de amor, ¿por qué se mueren los niños? Pregúntenle también por qué inventó tantos virus y enfermedades. Nada responderá, porque además de injusto es sordo y ciego. Los gnósticos sostienen que el Creador se alimenta de las emanaciones producidas por el dolor y los llantos de los hombres. Con los castigos, el demiurgo pretende que los hombres se perfeccionen paulatinamente. Perfeccionarse significa parecerse cada vez más al demiurgo, al Creador. Los castigos cesarán cuando el hombre se rinda ante el Creador y acepte ser como él, renunciando a su espíritu. Esto último es lo que sucede también cuando un hombre o una comunidad de hombres decide hacer una alianza o pacto de sangre con el demiurgo, a fin de que sus sufrimientos disminuyan un poco. En estos casos, el hombre o grupo de hombres involucrados en el pacto se comprometen a renunciar al espíritu a cambio de poder o riquezas materiales. Esos hombres renuncian a todo, a cambio de muy poco. Hay que estar loco o muy desesperado para hacer pactos o alianzas con el demiurgo diabólico. Habrán firmado su sentencia de muerte espiritual y serán desintegrados cuando todo lo creado desaparezca. ¿Qué debemos hacer para parecernos al Creador? Eso se halla escrito en todos los libros sagrados, inspirados por Él. Allí está todo lo que hay que hacer: adorar al Creador, amar al prójimo, no comer tal cosa, poner la otra mejilla, etcétera, etcétera. Aunque algún precepto carezca de sentido, no importa, con obedecerlos es suficiente. Está bien claro lo que el hombre debe hacer para agradar al Creador. Lo que ocurre es que se trata de cosas difíciles de realizar, pues cada hombre tiene un espíritu encerrado en su interior que está gritándole que se oponga al demiurgo y no le obedezca. Por supuesto que algunos hombres escuchan la voz de su espíritu más que otros. Para eso están los castigos. Para eso existen las muertes y reencarnaciones sucesivas. Algunos hombres necesitan ser más castigados que otros para ser doblegados. A través de los sufrimientos, llega el momento en que el hombre se entrega, se rinde, acepta ser como el creador de la materia.
Lo hace para que cesen las torturas, no por otra cosa. Pero al rendirse, deberá renunciar a su espíritu. Deberá anular su espíritu para demostrarle al Creador que su convencimiento es absoluto, que su conversión no es fingida. Al hacerlo, su yo espiritual queda absolutamente anulado. Es la muerte espiritual. Ya no escuchará más esa voz interior que le gritaba que se opusiera, que nunca se rindiera, que luchara siempre hasta ser libre, y que él apenas oía. Ha triunfado el alma, ha triunfado el demiurgo. Este hombre se ha convertido en un santo, en un ejemplo digno de ser imitado. Para el Creador es motivo de gran júbilo y alegría cuando ya no existe nada en el hombre que pueda ser reflejo del espíritu. Se produce en ese hombre un vacío que es llenado por Dios. Ese hombre se ha transformado en un representante de Dios en la tierra, en un Dios viviente, igual a su Creador. Ese es uno de los aspectos más importantes del gran plan del Dios Creador. Para eso creó la materia y el tiempo, para eso ha creado todo este universo, para eso lo ha creado al hombre, para eso aprisionó espíritus eternos. Cuando el hombre se ha fusionado con Dios, o se ha perdido en Dios, como dicen las religiones, ese espíritu ha concluido su función allí. Pero, lejos de ser liberado, será amarrado nuevamente por el demiurgo al alma de otro hombre que se halle en un nivel evolutivo inferior, a fin de continuar utilizándolo para propulsar la evolución, para seguir usándolo en ese objetivo de la creación, la fusión del hombre con su Creador. Los espíritus solo serán liberados cuando el Creador decida dar por terminada su creación, posiblemente dentro de miles de millones de años. Tal vez algún espíritu pueda liberarse antes por sus propios medios, pero eso es muy difícil. El demiurgo, sabiendo que la huida de uno solo de sus prisioneros sería catastrófica para él y para su creación, ha tomado muchos recaudos para que ello no suceda. Ante todo, para que este proyecto funcione es necesario que los hombres permanezcan dormidos. Es necesario que ningún yo espiritual pueda manifestarse y decir estoy en desacuerdo. Este no es mi mundo, esta no es mi vida, este no es mi destino. Este mundo es el infierno. Hemos dicho que del sufrimiento no se salva nadie. Ni aun muriendo voluntariamente es posible escapar de los castigos con que el Satanás creador amonesta a sus criaturas. Cuerpos y almas pertenecen al Creador durante toda su vida, y después de su muerte también. La única solución está en la liberación del espíritu. Es esta la tarea más difícil e importante que puede acometer un hombre medianamente despierto. Decíamos que el Creador necesita que los hombres permanezcan dormidos para concretar su plan. Por lo tanto, cualquier hombre o libro que procure despertar y liberar a los espíritus deberá ser eliminado. Por eso todo este saber, esta gnosis, ha sido tan perseguido y acallado. El demiurgo necesita que los hombres no despierten, para conducirlos como sonámbulos, a través de sucesivas reencarnaciones, a ese punto culminante de la evolución en que, cansados de tanto sufrimiento, aceptan renunciar a su yo divino, a su espíritu eterno, para disolverse en su Creador. A la pregunta de si la creación es eterna, o va a desaparecer alguna vez, la gnosis tiene una respuesta: todo lo que ha sido creado, habrá de desaparecer. El demiurgo crea universos, y luego de un lapso los destruye. Los rabinos dicen: el Señor, bendito sea, crea mundos y los destruye. En las enseñanzas de Shankara encontramos, como las burbujas en el agua, así los mundos nacen, existen y se disuelven en el Señor Supremo. Atmabodha 8. A esto los hinduistas lo llaman respiraciones de Brahma. Brahma es el Dios creador de los hindúes. Es otro de los nombres del demiurgo. Con cada Big Bang, comienza una nueva creación del Dios creador. Es la expiración, su aliento exhalado hacia afuera. Esta creación se expande hasta que él decide ponerle un fin, retrayéndola hasta el punto inicial, reabsorbiéndola. Esta es la inspiración, la absorción de su aliento. Cuando la creación llega a su fin y es destruida, puesta a involucionar, y el tiempo comienza a correr hacia atrás hasta desaparecer, hay un largo periodo en el que el demiurgo no crea nada. En India llaman a ese lapso la noche de Brahma. A cada periodo de creación le sigue un periodo de silencio cósmico, en el cual todo lo creado es llevado hacia atrás, contrayéndose hasta desaparecer.
Después que todo es destruido, reducido a nada, con otro Big Bang, comenzará una nueva creación, y así indefinidamente. A cada tentativa del demiurgo le seguirá otra, persiguiendo constantemente esa perfección que nunca llegará. En India llaman manvantaras a los ciclos de creación y pralayas a los de destrucción. Hay una canción que es muy común en Israel y que se llama Adon Olam, Señor del mundo, la cual tiene un párrafo que nos hace pensar en este descanso del Creador cuando destruye su obra. Dicen así esos versos: y cuando todo deje de existir, Él solo reinará en su majestad. Se refiere al período de silencio del Creador, cuando ya no queda nada de lo creado. Hay una canción que es muy común en Israel y que se llama Adon Olam, Señor del mundo, la cual tiene un párrafo que nos hace pensar en este descanso del Creador cuando destruye su obra. Dicen así esos versos: y cuando todo deje de existir, Él solo reinará en su majestad. Se refiere al período de silencio del Creador, cuando ya no queda nada de lo creado. Cuando toda la creación se derrumba, lo increado sigue existiendo como siempre porque es eterno, no tiene principio ni fin. Pertenece al plano incognoscible de la eternidad. Solo lo creado desaparece en el pralaya. Solo lo creado puede ser destruido. Cuando el demiurgo decide destruir todo lo que ha creado, es decir, cuando concluye un manvantara, solo allí son liberados los espíritus increados que han permanecido aprisionados en la materia. Toda materia, todo cuerpo, toda alma serán destruidos. Solo lo increado, lo no creado, no será alcanzado por esa destrucción, retornando al mundo incognoscible de donde proviene. Los gnósticos no quieren esperar miles de millones de años. Los gnósticos quieren liberarse ahora, cuanto antes. Y no solo liberarse. Pretenden además terminar con todo este sistema satánico, con las respiraciones del demiurgo, con sus planes demenciales, con el tormento de los espíritus prisioneros, con las creaciones y destrucciones sucesivas, con las muertes y reencarnaciones, con todo lo creado, con todo lo impuro y con el demiurgo también.